Investigadores, investigación, fortalecimiento de competencias para la vida a través de proyectos universitarios extracurriculares perteneciente a la División Ambiental. Les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, es un honor para mí presentar a la doctora Esmeralda Pliego Alvarado con la conferencia Acercamiento a los abordajes y estudios en torno al agua desde las ciencias sociales. La doctora Esmeralda es doctora en ciencias sociales, socióloga de formación, realiza actividades con colectivos y grupos sociales para el estudio y solución de problemáticas ambientales en Chiapas y el Estado de México. Es miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesora de nivel superior y posgrado como investigadora. Sus líneas temáticas son conflictos socioambientales en torno a la extracción de agua, política climática y agua, organizaciones gestoras de agua y sociedad civil. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Espero que me puedan escuchar muy bien. Les agradezco mucho, pues de entrada, a la doctora Lourdes por la invitación, por considerarme. Y bueno, yo tenía pensado más bien, pues hacer una especie de charla, pero sí preparé una presentación que me gustaría compartir con ustedes. Realicé también un pequeño texto que me gustaría compartirles y en el entendido de que es un pequeño acercamiento a las ciencias sociales, ¿no? Como que tienen como elemento central el tema del agua. Me gustaría decir que pues es prácticamente imposible que en una hora podamos abordar las múltiples dimensiones que tiene. Sin embargo, trataré de hacerlo de manera muy general, muy breve, y estoy segura que si despierta en algún momento su curiosidad de saber más, de conocer más o de incluso de vincularse, porque también desde las ciencias sociales me parece que estamos interesadas en conocer qué se hacen desde otras disciplinas, que no es exclusivamente un área, el agua, que tiene que ser abordada exclusivamente desde pues disciplinas tecnológicas, ¿no? O que tienen que ver con su manejo, la química o otros elementos, ¿no? Tiene que ver, si queremos comprender realmente lo que está pasando con el agua, tiene que ser una comprensión más multidisciplinaria e incluso transdisciplinaria. Entonces, bueno, decirles que así como muy general pensé este título, pero que en realidad es, pues, finalmente, si ustedes desean que podamos abordar en temas específicos, lo podríamos hacer al final, ¿no? Este acercamiento a los abordajes un poco trata de ver que existen, incluso dentro de las mismas ciencias sociales, pues algunas visiones contradictorias, ¿no? Y algunos elementos, herramientas teórico-metodológicas que también son contradictorios. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, el agua como elemento de la naturaleza ha sido un tema relevante a partir del siglo XX. Uno de los momentos más claros, al menos para Occidente, es el informe Brundtland en 1987, llamado Nuestro futuro común, como uno de los eventos que posicionó el tema ambiental en la agenda internacional. Desde entonces, en distintas disciplinas se han generado estudios que abordan el agua como objeto de estudio. Y bueno, en esta presentación comentaré algunas de estas generalidades que contemplan el agua como eje desde las ciencias sociales, los abordajes, las ideas contrastantes que abren el abanico de posibilidades en su estudio, pero sobre todo la potencia que tiene el trabajo colaborativo, no solo al interior de las ciencias sociales, sino también con otras disciplinas, es decir, esta multi y transdisciplinariedad. Si bien las problemáticas que hacen referencia al agua tenían inicialmente la idea de crecimiento demográfico, el incremento de la contaminación del agua superficial y más tarde, como Ibarra y Talledos lo mencionan, la contaminación del agua subterránea,
sobre todo cómo estos inciden en las decisiones que son tomadas por las instituciones y las organizaciones sociales. Entonces, lo que podemos ver es que generalmente para poder acercarnos a estos temas, pues se realizan unas revisiones bibliográficas, hemerográficas, actualmente webgráfica también, observación directa, observación participante en las zonas de estudio, entrevistas expertos, etnografías, entrevistas etnográficas, entrevistas semiestructuradas, revisión de datos estadísticos formales y de producción cartográfica, ya sea formal o elaborada. Sin embargo, estas no son las únicas herramientas que tenemos actualmente, ¿no? Se ha pues destapado una serie de herramientas novedosas que tienen que ver con la cartografía comunitaria, cartografía de los cuerpos y que también tiene que ver con el tema que abordamos. Ante un panorama conflictivo, donde surgen enfermedades y eventos relacionados con el tema hídrico, nos hemos cuestionado si el dominio de la naturaleza es el camino, es decir, si debemos seguir construyendo más puentes, infraestructura de contención, diseñar nuevas ciudades y fraccionamientos, donde el agua no sea suficiente, de proponer soluciones como los trasvases y en las narrativas comerciales impulsar el llamado bienestar en la ciudad. ¿A quién beneficia esto? ¿Quiénes son los excluidos y padecen por el agua? Y una de las preguntas que han sido propuestas en los últimos meses incluso es si es real la escasez de agua o es la desigual distribución. Es decir, ¿dónde está esta desigualdad? ¿Cuáles son los vínculos pues naturales con los elementos pues más de corte social? Una de las principales críticas hace referencia a que es el agua un recurso donde el poder está en juego, la llamada hidropolítica, propuesta por Waterbury en 1979 y por Kaufer en el 2010. Esta última, en el caso de las cuencas mexicanas, pues se han dado algunos estudios por parte de historiadores, sociólogos y politólogos que han mirado las relaciones de poder en torno al agua. Por lo tanto, estudiar los niveles políticos, las normas, los valores, las reglas, las instituciones y las leyes se convierten en un elemento central o una propuesta central desde las ciencias sociales. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver pues es una localidad en San Cristóbal de las Casas, donde hay ya un ojo de agua que está siendo ya cubierto por pues la mancha urbana. Sin embargo, todavía hay elementos pues religiosos, culturales ahí bastante claros, ¿no? Hay festividades que se hacen en torno al agua y bueno, para la antropología, incluso la sociología, este tipo de actividades pues son esenciales, ¿no? Poder analizarlas, poder estudiarlas, poder acercarse a ellas. Asimismo, existen movilizaciones que llevan la bandera al agua o que llevan por bandera al agua, como en el caso de Agua para la Vida, Agua para Todos, y que sus luchas, si bien se relacionan con otras como el género, el racismo, las desigualdades en comunidades indígenas o el rescate del patrimonio cultural, es la naturaleza uno de los ejes articuladores. Las ciudades como paradigma que ha permitido la modificación del paisaje, antes lacustre o de humedal, ¿no? O estos paisajes llamados hídricos, ahora modificados, generan nuevos entornos, conflictuados por el acceso al agua, algunas veces por el pipeo, ¿no? Ahí Amalia, que les voy a dar la referencia, realiza un excelente análisis, ¿no? La doctora realiza en su tesis pues un acercamiento a cómo las pipas, ¿no? Se convierten también en una forma de poder y una forma de distribución de agua en una zona, y esto sucede en varias partes, no solo de México, en Argentina también existe el pipeo, ¿no? Existen distintas zonas, ¿no? Incluso sé que en Costa Rica también las hay. Las organizaciones vecinales y locales, ¿no? Por la necesidad de tener agua, se lleva a estas colectividades a nuevas formas de organizarse. Todo esto ha sido estudiado a profundidad en los últimos años en forma de estudios de caso, pero también existen metodologías mixtas y complementarias, como el trabajo de investigación que realizan en Flaxo, México, en la Universidad
Autónoma de México, en la Universidad Nacional de México, en las universidades estatales, ¿no? Como paradigmas, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ay, disculpen, ¿sí me escuchan? ¿Escuché ahí un ruido? También se escuchó, pero sí la Sí, escuchamos. la escuchamos, claro. Ok, bueno, la idea, por ejemplo, de los trasvases como infraestructuras que buscan llevar el agua de una cuenca a otra, generalmente con el objetivo de proveer a las ciudades, ahora se enfrentan a la oposición, no solo de las comunidades de extracción, también los relacionados con las voces de la ciudad, que mencionan que existe una desigual distribución. Como un ejemplo claro son las movilizaciones en contra del acueducto Monterrey 6. Otro de los temas relevantes relacionados con el agua es el que tiene que ver con el cambio climático, donde investigadoras e investigadores con la narrativa de los cambios en la temperatura han invertido esfuerzos en buscar las mejores proyecciones de escenarios posibles, las afectaciones en la sociedad y el registro de adaptaciones sociales. Todos concuerdan que las posibilidades de subsistencia se verán comprometidas si no hay cambios conductuales o de prácticas sociales al interior de las comunidades, pero también y sobre todo en el interior de las ciudades. Existen conceptos que se han adaptado y otros que surgen en nuestros contextos. Por ejemplo, los estudios relacionados con el manejo integral y adaptativo del agua de Suárez, 2006. El desarrollo urbano sensible de Wong, 2006. El análisis del ciclo de vida del agua en entornos urbanos de Ludin y Morrison, de 2002. También se pueden revisar estudios que han utilizado marcos teóricos tradicionales, como la teoría de la racionalidad comunicativa, la teoría de juegos, la teoría de sistemas, entre otros, donde las acciones, los valores, son analizados para explicar cómo y por qué así son relacionadas las prácticas y las relaciones de poder. Existen autores de amplia mirada que han abordado temáticas hídricas desde una visión nacional, contemplando los distintos momentos y teniendo una crítica meticulosa, como las aportaciones de los doctores Arsenio González, Manuel Perló, María Luisa Torregrosa, Francisco Peña y Luisa Boites. En el aspecto legal encontramos trabajos como el de Nicolás Pineda Pablos en el 2009, quien aporta el análisis de los regímenes legales del agua en México y cómo estos pueden ser diferenciados en un mismo territorio. Las aportaciones, ya les decía, de Amalia Salgado, en observar la construcción de la ciudadanía a partir de eventos de escasez de agua en las ciudades. Los trabajos de Lorena Torres Bernardino, quien realizó además un excelente aporte sobre la cuestión de agua en el trasvase Lerma-Cutzamala, y cuya tesis fue premiada a nivel estatal. Ella actualmente también aborda el papel del régimen en cuestión de la gestión del agua, ¿no? Y incluso realiza trabajos comparativos bastante interesantes. Una de las aportaciones más novedosas en la actualidad, donde convergen las ciencias sociales y las humanidades, voy retrasado un poco con las, una de las aportaciones más novedosas donde convergen las ciencias sociales y las humanidades son los estudios de arte y agua, es decir, cómo el agua se convierte en un escenario de donde se pueden realizar performance, ¿no? Pero también como una vía de denuncia y movilización cuando ésta está contaminada. Y existen muchos ejercicios que abarcan temas de música, pintura, dibujo, la danza, donde pues, se pueden expresar problemáticas vinculadas al tema hídrico. La producción académica de las ciencias sociales relacionadas con el agua se ha incrementado en los últimos años. Se evidencia en la cantidad de artículos científicos, libros, reseñas, congresos, seminarios y eventos anuales que se realizan en torno al agua. Una manera de acercarse a estos temas relacionados con el agua desde un enfoque social, al menos en México, son entre muchos otros ejercicios más y algunos construidos en las propias universidades pues que tienen este corte más social, pero uno de ellos, y me parece que uno de los más sonados y más vinculantes, es la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua, quienes tendrán un congreso la siguiente semana. Yo participo en una de las mesas, coordino una mesa y también participo con una ponencia.
En estos eventos convergen investigadores de todos los niveles educativos, colaboran y se encuentran abiertos al diálogo con otras disciplinas, incluso pues que no necesariamente son sociales, ¿no? Por otro lado, la Red de Estudios Críticos del Agua, a la cual yo pertenezco, anualmente realiza el Seminario de Estudios y Problemáticas sobre el Agua, que presentan investigaciones novedosas, recientes, diversas, y que se han esforzado por realizar la inclusión de disciplinas no sociales en sus presentaciones, con miras a comprender de manera más integral las problemáticas y sobre todo las soluciones. Actualmente estamos coordinando un libro que pues es un libro colaborativo de todos los que han presentado en el seminario, y por ejemplo tenemos la participación de 3 ingenieros, ingenieras, de ingenieras ambientales. Tenemos también la participación de un ingeniero mecánico que además provee ahí elementos para el desarrollo de artefactos. Tenemos también artistas, performistas, pues de otras disciplinas que no son ciencias sociales, pero que además existe pues un diálogo mutuo, un diálogo constante que permite pues generar estos ejercicios, ¿no? El libro se llama Diálogo de Saberes, y que pretendemos publicar a principios del siguiente año. Entonces, si desean, yo les puedo dejar ahí después las ligas. Tenemos páginas de Facebook, donde nos podemos vincular y abordar estas temáticas, ¿no? Y aquí la última o una de las preguntas que también me hice en el momento en que me invitaron a dar la charla es cómo se puede colaborar de manera interdisciplinaria. Es decir, si ya tenemos conciencia de que existen otras disciplinas con otros abordajes, con otras metodologías, pero ¿qué tanto estas metodologías pueden ser vinculantes? ¿Cómo nos podemos interconectar o relacionar o diseñar incluso un proyecto de investigación, ¿no? Y pues aquí yo tengo como varios puntos que comentarles. Uno es que existen esfuerzos a nivel nacional por la generación de proyectos que tengan esta amplia mirada, una mirada panorámica, ¿no? En lo personal, participé en un proyecto FORDECYT de CONACYT, donde el objetivo era estudiar las cuencas del río Usumacinta. Hay trabajos al respecto. Y bueno, para el estudio no solo de la cuenca del río Usumacinta, sino también de la zona de influencia, participaron biólogos, serpentólogos, pues también químicos, participaron de distintas disciplinas sociales, y fue complicado, o sea, no puedo decirles pues algo distinto. Fue complicado poder ponernos de acuerdo conceptualmente. Incluso hay conceptos que en ciencias sociales lo entendemos de una manera, pero para las disciplinas específicas son otra cosa. También en la forma del diseño de investigación, pues había como distintos elementos, distintas herramientas que muchas veces no eran compatibles, o cuyo diseño no permitía como la sustitución. Pero bueno, se desarrolló el proyecto durante 5 años y se realizaron infinidad de reuniones donde tratábamos de dialogar, de llegar a conclusiones. También el tema de los tiempos, ¿no? Porque a lo mejor para alguien que realiza estudios químicos del agua, pues lo puede realizar como en un par de días o incluso en un solo día. Pero para aquellos que llegábamos a realizar actividades etnográficas, pues necesitábamos permanecer en campo meses, ¿no? O por lo menos semanas. Y entonces era bien complicado tener que pedir que comprendieran que nuestros tiempos eran distintos, ¿no? Pero bueno, se lograron avances, hay publicaciones, ustedes lo pueden buscar, Proyecto FORDECYT, Cuenca del río Usumacinta, y existe ahí la evidencia de que sí se puede, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente. Perdón. Pues con esta última diapositiva dejaría mi intervención, un poco para abrir el micrófono. A mí me gustaría más bien el diálogo, poder escucharlos, cuáles son sus pues objetivos, digamos, en esta materia,
Si creen ustedes desde su punto de vista que este diálogo es posible, existe, digamos, pues en la raíz, a lo mejor discursos y narrativas que pueden sonar contradictorias, pero también existen y actualmente lo son más, sobre todo, por ejemplo, con algunos conceptos que pueden sonar vinculantes, ¿no? Como el de sustentabilidad, que nos puede ayudar por lo menos a acercarnos, ¿no? A buscar un espacio, una arena de diálogo. Y muchas gracias. Adelante, por favor, maestro Urbiola. Buenas tardes, doctor Esmeralda. El tema que nos ofrece es muy inquietante y pues el asunto es que ya queremos encontrar caminos más rápidos para llegar a la sostenibilidad. Nosotros hemos elegido uno que pues esperemos que nos dé más resultados. Se creó y como grupo de la División de Tecnología Ambiental se creó la maestría en economía circular y pues la economía circular pues se analiza o se ve mucho de la sostenibilidad y la sostenibilidad tiene tres patitas: la parte tecnológica ambiental, la parte social y la parte económica. Entonces buscamos pues conjuntar o dar oportunidad a diversos profesionistas. De hecho, nosotros la tenemos abierta para pues casi cualquier profesión, y la cuestión técnica es más de cultura descriptiva, más que el entendimiento de los modelos o los fenómenos que implique hasta cuestiones de ciencia básica. Eh, pero sí, pues acudimos a lo más elemental. Entonces, por ahí ese enfoque me parece que puede darnos una visión amplia, y aunque no complementemos, porque los técnicos somos muy experimentales, somos muy inductivos. Entonces, también para tener diferentes herramientas o métodos de hacer la investigación. Entonces, pues la saludo, soy el director de la escuela y aquí quiero abrir un tema de coloquio con pues también los diferentes docentes y personal que ha estado involucrado en la maestría, y pues los alumnos que quieran dialogar con usted. Estamos agradecidos con su conferencia y pues a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, incluso pues habría como distintos paradigmas, ¿no? Ahí como cuestionables, ¿no? Uno es sí esta vía de decir, bueno, dentro del sistema que ya tenemos y que además es capitalista y que además es extractivista, porque no podría ser de otra manera, ¿no? Porque necesitamos con qué vestirnos, qué usar y demás. ¿Cómo logramos esta compatibilidad de las actividades humanas con la naturaleza, digamos, en este esfuerzo por pervivir o por continuar, digamos, en el mismo sistema? Y entonces ahí la sustentabilidad nos da, ¿no? Como dice, tres esferas que nos permiten vislumbrar la la posibilidad de que esto sea compatible. Pero hay, digamos, otro lado de otros investigadores, de otros enfoques, que dicen que esto no es así, que el sistema capitalista, ¿no? Por lo tanto, esta idea de, por ejemplo, pago por recursos ambientales, o sea, esta idea de recursos, ¿no? Ver al ambiente como un recurso, pues ya es un elemento insostenible, o sea, que ya no va a poder ser, ¿no? Porque ya, pues ya no hay posibilidad de que todos los seres humanos tengamos todas las comodidades posibles, ¿no? El acceso al internet, la luz, todos un teléfono celular, y además la ropa de marca, ¿no? Porque además
ya se meten ahí otros factores que tienen que ver con el gusto, a lo mejor muy de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, pero sí con estas ideas que a lo mejor eso, si tendríamos o no que cuestionarnos el sistema social, ¿no? Y el sistema, digamos, económico. Y hay como muchas opciones, o muchas perspectivas. Algunos muy radicales que dicen que eso no es posible y que más bien tendríamos que pensar en algo distinto. Pero hay otros que dicen, bueno, hay ciertos elementos, si no todos usamos el último celular del momento, si no todos, ¿no? Si empezamos a reutilizar la ropa, si empezamos, ¿no?, a hacer pequeños cambios o grandes cambios, digamos, sobre todo de corte ideológico, podríamos llegar a todavía contener, ¿no? Y entonces surgen ahí, por ejemplo, ideas que tienen que ver con el desarrollo, con alternativas al desarrollo y con alternativas de desarrollo, ¿no? Entonces, que son cosas distintas, pero que son conceptos que nos ayudan a reflexionar, y me parece que desde la licenciatura, desde que estás estudiando, tendríamos que empezar a cuestionarnos esto. ¿A dónde estoy parado? ¿Qué estoy estudiando? ¿Para qué lo estoy estudiando? ¿Qué me gustaría hacer con lo que estoy aprendiendo? O sea, quiero proponer cosas diferentes, o quiero proponer dentro del mismo sistema, pero cosas que puedan ayudar de alguna manera, no solo de manera individual o como formar una empresa, ¿no? Que también puede ser una vía, ¿no? No digo que no, pero cómo eso hacerlo como más colectivo. Seguramente hay ejemplos, como decía, de economía circular o de algunas otras herramientas que tienen que ver con estos aspectos de sustentabilidad y que nos llevaría a un sistema mucho más amable, ¿no? Pero ¿cómo ven ahí? Respuesta, pues nos da oportunidad de pues llevar estos temas, ya los hemos tratado en la maestría. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, la economía ecológica, a diferencia de la parte de la economía clásica. El estudio de la economía clásica, pues la eficiencia es pues llevar bienes y satisfactores, ¿no? Se ve que tantos bienes, entre más bienes y más satisfactores lleven al consumidor, pues más consumo se dé, es más eficiente, y que sea rápido y quizás con una cierta calidad, que es un concepto también medio relativo. Pero nosotros, yo no veo tanto el ismo, ¿no? Que si el capitalismo, que si el liberalismo, porque también, o si el sistema socialista o comunista, que han sido sistemas también muy militaristas, que usan recursos para la parte militar, que es una cuestión destructiva, sino más bien este otro concepto de la economía ambiental, que dice que la eficiencia es satisfacer necesidades con bienes y servicios con el mínimo uso de recursos y con el reuso, ¿no? Y esto, pues hay un campo tremendo que se puede dar en el reuso, recuperación, las famosas Rs, ¿no? Remanufactura, el reciclaje, que es una parte pequeña de este concepto más amplio. Y pues aquí vamos a discutir también sobre el tema de, por ejemplo, el agua, que allí el reciclaje, el reuso está clarísimo, ¿no? Y aunque hay a veces una desaparición o consumo y se evapora, pero sabemos que está el ciclo. Entonces, por eso se va a acabar el agua. Bueno, se acaba en un lugar, pero no en todos. Y además el agua del planeta sigue siendo la misma. Es un tema o prácticamente la misma de hace muchos miles o millones de años. Entonces, el problema es que la mal usamos y la contaminamos. Y más bien ahí debemos estar conscientes de esto, y entonces nuestra conciencia tecnológica, hoy tuvimos una plática de una persona que nos hablaba de nuevos contaminantes, nos hace que rechacemos ese tipo de productos, como ya lo han hecho en otros países, y que tengamos un consumo responsable. Es todo de mi parte, y agradezco que pues haya puesto este tema aquí a ventilar. Por ahí está la doctora Isela y Uriel, no sé. Adelante, gracias. Sí, muchas gracias. Voy a leer un cuestionamiento, doctora, de
Juan Daniel Cortés Guerrero. Dice, en términos culturales, a lo largo de la historia, el agua se ha considerado como un ente sagrado y hasta divino para muchas civilizaciones. ¿Por qué cree que en tiempos modernos se ha perdido este concepto sobre el agua y se ha depreciado a solo tratarla como un recurso que puede ser explotado? Sí, pues existen como distintas explicaciones, ¿no? Incluso a mí me gustaría mencionar que actualmente, pues este tema de la sacralización del agua ya se utiliza incluso como un mecanismo de defensa por los colectivos. Es decir, ¿cómo logramos que ya no siga avanzando la mancha urbana o que no llegue una empresa aquí y quiera extraer? Bueno, declaramos que ahí hacemos un ritual, y es verdad, ¿no? Tengo registros. Es decir, utilizar esta parte como más de espiritual y sagrada para la protección del agua. O sea, es como un retorno, ¿no? También. Ahora, ¿por qué se ha perdido? Pues creo que sí tiene que ver con los cambios en la composición de la población, ¿no? O sea, existe migración de la población, llegan nuevas poblaciones que esta idea de territorio, ¿no? Que se desterritorializan para luego llegar a otro lugar y reterritorializarse o territorializarse nuevamente, es decir, encontrar otra vez elementos simbólicos, ¿no? Adecuados a su, o digamos viables para poder sobrevivir o continuar la vida, pero que en ese transcurso, ¿no? Y que también tiene que ver con un transcurso generacional, pues se van perdiendo ciertos elementos. Hay, por ejemplo, también un tema que tiene que ver con racismo y que a lo mejor a ustedes les suena así como que no, eso no existe acá. Bueno, que tiene que ver con exclusión de las poblaciones y los pueblos indígenas. O sea, que llegan a las ciudades y entonces se les pide ya no hablar la lengua, ya no vestirse así, o incluso aunque no se les pida, ellos mismos empiezan a cambiar como su forma de vestir, su forma incluso de pensar. Hay un autor muy interesante acá que se llama, que se apellida, bueno, se llama Carlos Rodríguez, y él habla de este despojo simbólico, es decir, donde también el sistema dominante, para no llamarlo capitalista, porque no solo es ese, ¿no? Empieza a generar como una serie de condiciones que hacen imposible que las personas con ciertas características étnicas puedan subsistir en un lugar así. Ir a la escuela, necesitan usar el uniforme, hablar su idioma no pueden porque pues necesitan comunicarse para obtener ciertos materiales ya en la vida urbana, para poder transportarse. Entonces, pues sí empieza a haber un despojo simbólico. No sé si ahí les suena el concepto, pero creo que estos cambios se han dado así y son progresivos y que tienen que ver también un poco, diría Castoriadis, con la misma naturaleza del ser humano. O sea, hay una especie como de que tú llegas a un lugar, así sea individual o colectiva, y empiezas a adaptar y adoptar ciertas prácticas, ¿no? Que son del lugar, y empiezas a cambiarlas, ¿no? Las civilizaciones a la hora de encontrarse, pues ambas cambian, ¿no? Solo que en algunas partes pues es una aniquilación y en otras, digamos, más o menos empiezan a apropiarse del material también simbólico, no solo que yo no divido lo material y lo simbólico, porque en realidad están muy unidos, ¿no? Lo material también es simbólico. No sé si ahí ya me fui muy lejos, pero creo que es eso, ¿no? Que cada vez este sistema con sus instituciones sociales empieza a insertar ideas ahí de recurso, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, ¿por qué está ese baldío ahí? Nadie lo utiliza, ¿no? Es un recurso desperdiciado, hay que hacer algo ahí, hay que construir algo ahí. Entonces esta idea de que algo que no está siendo usado por el hombre está desperdiciado, pues tiene que ver con esta concepción, ¿no? De uso, no sé. Sí, muchas gracias. A continuación cedo la palabra al ingeniero Uriel Sánchez Maldonado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, bastante interesante. Me gustaría hacer dos interacciones. La primera es que, bueno, particularmente a mí,
como que la idea de ciertos misticismos alrededor, pues, de las cosas en general, me cuesta un poquito de trabajo como que asimilarlas, ¿no? Pero entiendo que, pues, hoy en día, por ejemplo, pues tienen un peso importante. Siempre han tenido un peso importante, pero ahora como defensa nunca lo había visto, me parece bastante llamativo. Yo recuerdo que cuando estaba pues mucho más joven en la primaria, había un librito que se llamaba Creo Sociedad, y justamente empezaba con la civilización mesopotámica y el uso del río como pues a lo mejor un instrumento de conglomeración inicial pues de los pueblos, ¿no? Entonces, a lo mejor me gustaría preguntarle su perspectiva de, pues, como que cuerpos de agua y sociedad, que al final, pues, entiendo es el área en la que, pues, lleva sus trabajos. ¿Cómo ve usted justo al agua como capitalizador de comunidad? Y en el contexto actual, en el cual el agua ahora es un servicio y no un bien colectivo, pues cómo nos afecta de forma general. Sí, creo que eso sería. Sí, bueno, yo creo que sí, que más allá de lo que ahora les comenté, que fue súper rápido y que traté como de plantear ciertos elementos temáticos actuales, ¿no? Pero que el tema del agua, digamos, como construcción o espacio de asentamiento, ¿no? Ya sea río, lago, ¿no? Las poblaciones se situaban alrededor, porque alrededor de un río pues existía mayores posibilidades de sobrevivencia, pero ahora hay otros esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Las Vegas, no sé, ciudades que se construyen en desiertos, ¿no? Y donde el uso del agua es tan eficiente, por ejemplo, San Juan en Argentina, que tú encuentras áreas verdes, ¿no? Y a lo mejor con el digamos, reusan el agua y encuentras como cierta organización que permite tener, pues, estas ciudades, ¿no? En desiertos. Creo que este tema es muy interesante en el sentido de que tiene que ver con esta distribución, ¿no? En la ciudad, con el diseño de las mismas ciudades, con cómo se fueron configurando, cómo se fueron organizando, las soluciones que se encontraron para poder pues solventar ciertas problemáticas, ¿no? Por eso en algunos lugares pues se obtiene el agua directamente del río, ¿no? Como en el Paraná, y en otras no, se tiene que extraer pozos, ¿no? Aunque estos tengan arsénico, y entonces ya surgió un problema ahí pues de salud, y entonces es muy complejo, o sea, no podría dar como una respuesta única, depende de cada territorio, de cómo se van configurando, y que verlo a lo mejor como yo no digo que verlo solamente, exclusivamente como un servicio sea malo, porque finalmente, como ya está muy dicho, ¿no? Y seguramente todos lo han escuchado, pues el agua sí es gratuita, pero la infraestructura que hace que tú puedas abrir la llave desde tu casa, pues eso no es gratuito y tiene que haber un mantenimiento. Entonces sí hay como un pago ahí por el servicio, a lo mejor el uso de bombas, ¿no? Tienes que pagar electricidad, por ejemplo, y entonces ya no puedes decir, no, es que mi agua tiene que llegar gratuita hasta mi casa, ¿no? Porque allí ya estamos hablando como de otras cosas. Lo que sí es cuestionable es que digamos, en todo esto prime pues la ganancia sobre la misma existencia de un sistema de agua viable, o sea, que nos dote de agua suficiente, y suficiente ahí entre comillas, porque ¿qué es suficiente? Pero que podamos tener acceso al agua, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, he revisado las leyes un poco y vemos que nuestra ley, que todavía ley de aguas nacionales, pues está pendiente, ¿no? Porque no tiene esta visión de derechos humanos, y sin embargo, en todos los reclamos que hacen las movilizaciones sociales, los colectivos, pues se habla de esto, ¿no? ¿Por qué no se garantiza el derecho humano al agua? Bueno, porque no está contemplado en la ley, porque además es bien complicado hacerlo, ¿no? Porque dependiendo, ¿no? Hay lugares donde tú puedes dotar de agua a las poblaciones, y zonas más alejadas donde es mucho más complicado, se necesita inversión, y yo creo que sobre todo se necesitan nuevas ideas de cómo hacerse de agua, ¿no? A lo mejor sí con agua de lluvia, no sé,
otras formas que permitan pues hacerte de otras fuentes de agua, pero también de este uso como más eficiente que ya decía, ¿no? O sea, cómo eficientar este uso, creo que también ahí hay una beta para poder trabajar. Muchas gracias, doctora. Continuando, cedo la palabra al ingeniero Juan Figueroa. Sí, gracias. Buenas tardes, doctora. Felicidades por la ponencia. ¿Sí me escucha, doctora Esmeralda? ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Ok, gracias. Bien, habla de dos temas muy rápido. Habló del trasvase de agua de cuenca entre cuenca y a usted la pregunta sería, ¿se le hace coherente esta situación o es un daño al ciclo hidrológico? Porque no lo detalló en ese aspecto. Y luego la otra pregunta sería si podría darme un ejemplo de economía circular en agua. Gracias. La segunda pregunta te la debo, no, en agua no tengo un dato, a lo mejor no sé, no, tendría que pensarle más, pero no. En la primera, creo que actualmente estoy en un PRONAI, en un PRONACE, digamos, donde estamos hablando precisamente de trasvases en la República Mexicana y trasvases como dispositivos hídricos de poder, ¿no? O sea, como estos mecanismos que por un lado sí buscaron dotar de agua a una ciudad, ¿no? Cuyo objetivo es ese, ¿no? Llevarse el agua de una cuenca, trasvasarla a otra cuenca, porque esa otra cuenca pues necesita más agua, ¿no? Sí, obviamente hay una alteración total de la zona de extracción. Hay una alteración no solo biológica de fauna, flora y demás, hay una alteración de las poblaciones que si había, pues tuvieron que alterar su forma de consumo, ¿no? De alimentos, por ejemplo, si consumían pescado o alimentos lacustres, pues tienen que cambiar o modificar eso. Y también actualmente lo que se está viendo es lo otro, la contraparte que la menciono, ¿no? Que es en el lugar de destino también empieza a haber movilizaciones, no solo en el lugar de extracción. Y en el lugar de destino es por la desigual distribución de esa agua, ¿no? Y puse ahí el ejemplo de Monterrey 6, pero es así, por ejemplo, en el Estado de México se llevan agua a la Ciudad de México, pero ¿en dónde se distribuye esa agua, no? ¿A quién se le distribuye? ¿Por qué? Pues crisis del agua como una herramienta, como un discurso que nos lleva a pensar que es necesario generar más infraestructura, y más infraestructura implica más financiamiento, y generalmente es financiamiento público, ¿no? O vinculado con financiamiento privado, pero en realidad eso lleva una solución, porque el trasvase del Lerma nos los vendieron como una solución al abasto del agua de la Ciudad de México, pero eso no ha sucedido, ¿no? O sea, seguimos queriendo más agua en la Ciudad de México y entonces buscando otras fuentes para llevarse el agua. Y después, además, ¿no? Es otro problema. ¿Qué pasa con el agua residual? ¿No? Pues el agua residual se va a Hidalgo y entonces provoca catástrofes como la que sucedió, la inundación, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en realidad lo que hemos estado haciendo como sociedad es solucionar un tema y con algún tipo de solución pues ingenieril, no sé, como el trasvase, que además si uno quita ahí de largo el tema de que no logró solventar o solucionar el problema, uno dice, bueno, es una maravilla, ¿no? O sea, perforar un cerro así completo, o sea, se necesitó pues mucha ciencia ahí para poder lograrlo, ¿no? Entonces, sí, es como mirar esto, ¿no? ¿Qué clase o qué tipo de ciencia queremos desarrollar? Ya decía el director que pues mirar ya no tanto al pasado, ¿no? Sino generar cosas nuevas que nos vinculen con soluciones mucho más viables, pues puede ser una vía, ¿no? Puede ser una vía.
No sé si ahí logré contestar, Juan, la pregunta. Solamente si está ya al final está de acuerdo o desacuerdo. Estoy de acuerdo o desacuerdo con el trasvase, con los trasvases. Sí, ya no, sí me lo explicó bien, pero no da su punto de vista sobre si está de acuerdo o desacuerdo con los trasvases. Ok, yo diría que en términos generales desacuerdo, o sea, desacuerdo como una solución, o sea, que lo miremos nuevamente como una solución en generar más trasvases, yo creo que no. Yo creo que más bien es que los que ya están, pues ya tampoco, no, ¿cómo regresas a su estado original algo que ya ha sido trasvasado? No se puede, ¿no? Complicadísimo. Entonces, sí, más bien en generar otras alternativas que no tengan que ver con estas herramientas del pasado, ¿no? Creo, ya está. Muchas gracias. Y siguiendo con estos comentarios, el maestro Luis Gerardo Mendoza Araujo comenta: el trasvase de agua entre cuencas siempre ha acabado mal. En España hay varios casos documentados donde esto ha resultado contraproducente. Fátima Delgado Huerta le pregunta: doctora, hoy en día sabemos que el agua residual es tratada para poder ser utilizada. ¿Será posible que a corto plazo, si continuamos haciendo mal uso de ella, podría llegar a ser nociva para la salud? Ya es nociva para la salud. O sea, tenemos casos donde esta contaminación incluso pues ha derivado en enfermedades pues muy claras, ¿no? Es bien complicado porque en términos legales es bien difícil comprobar que cierta población está enferma o que tiene insuficiencia renal por el consumo de agua. O sea, ¿cómo lo pruebas, no? Sí hay estudios y demás, pero la ley como que, pues, no está diseñada como para aceptar cualquier prueba, ¿no? Necesitamos, pues sí, comprobar eso es complejo, pero sí, o sea, el consumo de agua, por ejemplo, les decía en Argentina, en agua de pozo, digamos, con alta concentración de arsénico, ha derivado en esta enfermedad que le llaman del niño azul. O sea, hay enfermedades que son claramente por el consumo de agua, enfermedades en los dientes, enfermedades de la piel. O sea, sí, ya es un hecho que tiene que ver no solo el agua residual que está cerca o que va pasando en los ríos, que ahora son drenajes, sino en el consumo de agua. Tendríamos que ver, ¿no? O sea, los estudios que se hacen del agua en la Ciudad de México, pues no nos dicen que sea de buena calidad, o sea, no es agua que pudiéramos beber, y entonces ahí cuestionamos si es agua para consumo humano, qué tipo de consumo, ¿no? O sea, beberlo, y entonces surgen las embotelladoras, ¿no? Que ese es otro tema. Consumir agua embotellada también tiene sus consecuencias, entonces, y propicia también ciertos elementos nocivos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Dónde podemos buscar pues soluciones que, por un lado, no generen un costo más, ¿no? Porque a lo mejor lo solucionas comprando un filtro o pues no sé, ¿qué elementos puedes utilizar para consumir agua segura, ¿no? Por eso es una de las múltiples pues frases que tienen, ¿no? Necesitamos agua segura, dicen los que se movilizan, no podemos seguir así, ¿no? Necesitamos tener acceso al agua, pero no a cualquier agua, sino una agua segura, ¿no? Y generalmente esta agua que además no es utilizada solo para consumo humano, recordemos que las empresas, como ya leí también ahí en los comentarios, pues utilizan el agua para hacer otras cosas, ¿no? Sí para la minería, sí para, por ejemplo, para la producción de alimentos, como en la agricultura, como en la ganadería, pero también se utiliza el agua para cuestiones de producir productos, para realizar productos de limpieza, para producir prendas de vestir. O sea, hay litros y litros de agua que se realizan que se utilizan para la producción de los bienes que utilizamos, ¿no? Entonces ahí es como mirar que el problema es más grande, pero que también
el problema es desigual. O sea, el problema de contaminación generalmente está en las periferias, ¿no? O en ciertas zonas donde se produce los automóviles, donde está la minería, bueno, está en unas zonas específicas, ¿no? Y bueno, también hay un tema ahí, pues de estratificación bastante claro. Muy bien. No, bueno, perdón. estaba leyendo los mensajes, pero no, adelante, porque Sí. Alba Jocelyn Aldavalde Hernández le pregunta, ¿considera posible la regresión de los derechos cívicos a comunidades y pueblos? ¿Que sea posible dejar o modificar este sistema social que llevamos con privilegios al agua más que derechos? pues ahí el ejemplo que les ponía no es así como el retorno original, ¿no? Sino más bien es un repensar esta parte simbólica. Hay muchos movimientos al respecto que buscan como, pues sí, revalorar el agua desde un punto de vista simbólico, pero también muchas de las cosas son un mix. O sea, no es... toman cosas del budismo, cosas de distintas ideologías y generan como todo un discurso, una narrativa al respecto. También hay algunos acercamientos más genuinos que sí están basados como en acercarse a las comunidades indígenas, en ver cómo abordan el agua, pero muchas veces son romantizadas, o sea, muy... pues sí, muy romantizadas, cuando en realidad, pues las mismas poblaciones ya no necesariamente están tratando así a la naturaleza. O sea, hay mucho, y me pueden linchar por esto, pero de verdad hay muchas comunidades que ya no están pues tan cercanas a su naturaleza como antes, y también pues necesitan también además pues obtener recursos de ahí, recursos financieros, ¿no? Económicos. Entonces sí talan los árboles o generan productos para vender, ¿no? O incluso el tema del turismo, que seguramente muchos van a mencionarlo ahí, el turismo que llega a ciertos lugares, pues se topa con una serie de performance que hacen las comunidades, pues para vender, pues esa imagen, ¿no? Pero en realidad muchos de los elementos, pues solo se realizan, pues con la visita del turista, ¿no? De manera cotidiana, pues no lo realizan. Entonces hay muchos elementos que hay que contemplar, hay investigadores que ya están abordando como casos muy específicos y que pudiéramos pues encontrar incluso algunas categorías de cómo estas comunidades están tratando el agua o reinterpretando, ¿no? Lo que los llamados ancestros han hecho, o sea, un poco mirar atrás y decir, bueno, antes era esto, antes, y regresar, ¿no? Y sobre ese argumento volver a poner el foco o la agenda, digamos, en la discusión sobre qué tenemos o cómo estamos tratando a la naturaleza. Y precisamente le iba a comentar, doctor Alejandro Castañeda, si gusta hacer uso de la palabra. Ok, gracias. ¿Sí se escucha? Muy bien. Sale. Gracias. Bueno, nada más es hacer una observación. Simplemente, no sé, para cultivar 1 tonelada de granos de maíz se requieren 1000 toneladas de agua. Y para cosechar un kilo de arroz se requieren 3 metros cúbicos de agua. Entonces, en ese sentido, la mayoría del agua se ocupa mucho en agricultura, que es algo que no está legislado, inclusive en México. Y bueno, tenemos mucha merma o pérdida del agua en el caso de agricultura, porque generalmente, inclusive al ser agricultura de temporal, pues el cambio climático nos está ayudando. Entonces, ¿cómo podría esto establecerse de forma correcta o políticamente para poder llevar a cabo un desarrollo sustentable en el uso del agua? Gracias. Bien complicado, y es uno de los elementos que se les ha cuestionado, sobre todo
a los vegetarianos, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, es que los que están consumiendo carne, pues están también consumiendo muchas cantidades de agua por el alimento del animal, etcétera, ¿no? Pero también para la producción de granos, pues sí, también se lleva bastante agua, ¿no? Pero pues otros argumentos dirían, finalmente esto es para el consumo de las poblaciones, la alimentación de las poblaciones, y hay que ver, ¿no? Si es agricultura extensiva, si es agricultura intensiva, o sea, hay como infinidad de elementos que tomar en cuenta, pero ¿qué pasa entonces con las empresas que sí están gastando mucha agua, ¿no? La producción de cerveza, la producción de refrescos, y que tampoco se aplica ninguna legislación al respecto. Por ahí veo una pregunta de las modificaciones a la norma. La verdad es que nuestras normas, o sea, tenemos todo muy, uno diría, es que falta cambiar las leyes. No, hay como ciertas normas ahí, hay leyes, hay normas, hay reglamentos, o sea, tenemos los protocolos en cuestión de cambio climático, o sea, tenemos muchas herramientas, pero muchas de ellas son permisivas. O sea, no necesariamente, en primera, no necesariamente se encuentran en los estándares como adecuados para la salud. Y la otra es, ¿cómo vigilas eso? O sea, ¿cómo vigilas que se cumpla la norma en todos los casos, ¿no? En toda la producción de alimentos, o cómo lo haces. Es bien complicado. Hay un tema ahí que además es transversal, ¿no? En el país, que tiene que ver con hacer valer la ley. O sea, no solo tener la ley o tener las normas, sino además que se cubran o que se cumplan, ¿no? Entonces, pues eso sería, no sé. Si hay algo más. Doctora, Héctor Ledesma Saldívar le pregunta, ¿a qué se debe que en algunos países se beba agua directa del grifo y nosotros no? Sí, pues es precisamente por nuestros sistemas, que además recordemos que nuestros sistemas de dotación de agua pues surgieron de manera comunitaria, ¿no? Creo que en gran parte del mundo es así. O sea, las poblaciones se fueron organizando entre familias o, digamos, los más cercanos para hacerse del recurso y generar su propia infraestructura. Y con el tiempo, incluso estas formas de dotación de agua son antes de la formación de los estados, ¿no? Y de los municipios y de toda pues el sistema que ahora tenemos. Entonces, ¿qué pasó después? Pues bueno, estas comunidades se fueron agrupando, fueron creciendo, y entonces se generó una red de distribución de agua que muchas veces fueron pues iniciadas de manera comunitaria. En las ciudades, por ejemplo, pues sí, ya hubo como mayor pues empleo de decisiones políticas, y entonces, ¿qué encontramos? Pues al menos en México, un país con muchas formas de dotarse de agua, ¿no? De manera comunitaria, autogestiva, pero también hay aguas municipales, también, ¿no? Entonces hay muchas maneras, y estos no han entrado en una sola ley. Entonces, tampoco puedes tú ahí medir la calidad de agua de cada uno pues de las organizaciones gestoras, ¿no? Y precisamente lo que usted comentaba que había leído, Auri Alba Méndez Rojas nos escribió, considera que las recientes modificaciones a la NOM 001 Semarnat realmente propicie cambios positivos en la calidad de las aguas residuales de las industrias. Sí, como lo decía, es complicado porque no necesariamente en la existencia de una norma, pues a lo mejor de un momento específico desde su publicación, se busca, digamos, como objetivo, pues que se ejecute, pero la vigilancia de esta ejecución, pues es bastante complicada. Sin embargo, también puedo decir que al menos acá en Lerma hay una organización que se llama H2O Lerma, que lo que ha buscado es mejorar la calidad del agua, ¿no? Del río Lerma, que es uno de los ríos más contaminados, ¿no? Y no solo, digamos, una de las vías es la parte industrial, ¿no? Los desechos industriales, pero también los desechos domésticos. Y entonces,
Yo creo que aquí, una de las cosas que ellos decían es que la norma no necesariamente en primera va a poder ser sancionable, ¿no? O sea, las normas no necesariamente se van a poder cumplir. Pero la otra es que, pues, los cambios positivos, digamos, en la calidad de agua residual, pues actualmente ya existen normas y estas tampoco se cumplen, ¿no? Entonces, como un poco ver qué herramientas como de sanción tienen también, o si es que va a haber en algún momento algún tipo de sanción, ¿no? Y quién las va a llevar a cabo. Entonces, es algo mucho más complejo. Y en ese mismo tenor, Carmen Miriam Zavala Olvera pregunta, ¿qué opina de la contaminación del agua provocada por el mismo gobierno? Ejemplo, son las aguas tratadas que van directo a una presa, la cual han contaminado y de ellas se dirige a manantiales, los cuales contaminan. ¿Habrá un daño a largo plazo para estos manantiales? Sí, seguro. Y también decir que las plantas potabilizadoras ha sido una de las herramientas que se han utilizado como propuestas para mejorar pues el agua, ¿no? La calidad del agua desechada, pero no necesariamente funcionan. Hay en el país muchas plantas potabilizadoras que no funcionan, su mantenimiento es muy costoso y pues prácticamente varios estudios pues en la zona que trabajo en Chiapas y acá en el Estado de México, no la recomiendan. O sea, no recomiendan una planta potabilizadora, sino buscar otras alternativas, como los humedales artificiales. No sé si al final sean una solución, porque además necesitan mayor extensión, como pues sí, mayor extensión para poder funcionar. Pero bueno, en ese sentido va, ¿no? Que pudiéramos buscar pues otras formas de tratar el agua residual, ¿no? En este caso. Maestro Urbiola, me gustaría que hiciera uso de la palabra. Tiene varios comentarios. ¿Podría hacerlo? Bueno, no sé. Ya aquí estoy. Perfecto, muchas Sí. gracias. Sí, sí hay comentarios de entender el ciclo del agua. Como les decía, el agua llueve en una milpa de maíz, que es nuestro alimento, con las tres hermanas, que es el maíz, el frijol y la calabaza, y que así ha sido un sistema exitoso durante muchos años, siglos. Escurre una parte y entonces la usamos porque va a presas, va a ríos, va a arroyos primero, luego a ríos, a cuerpos de agua donde podemos usarla. También viene de los lugares de bosque o que en México pues no todo es bosque, también de matorrales o pastizales, que mucho depende cómo los agarre el agua, porque si están bien conservados, pues el agua no erosiona, no les ocasiona daños y ofrecen un agua más limpia, ¿no? No llena de tierra de los arrastres de la erosión. Entonces hay que entender el ciclo del agua y esto es muy importante porque hay mucha situación fake de que pues nos cuestan muchos litros de agua producir alimentos, sí, pero ¿qué otra opción tenemos? Eso ha sido lo natural y siempre se ha dado. Además, el ciclo se repite porque cada año esperamos las lluvias por las nubes que vienen del océano a derramarnos su lluvia. Entonces, hay que entender estos ciclos, ¿no? Como lo entendían, porque se dan por fechas y de ahí tan importante que eran los calendarios en nuestros antepasados o para en general gente mestiza, gente indígena, todos en este cultivo, pues que conocimos todavía algunos, con yunta de bueyes, yugo, etcétera, barzón famoso también. Entonces, entendiendo esto, podemos
ver pues cómo la urbanización se metió y se metió mal en este ciclo del agua, en estas cuencas, en estos ecosistemas. Y ahí está el problema. Y se ha metido con contaminantes que son de difícil degradación, que son tóxicos, cancerígenos, etcétera. Entonces ahora nos toca remediar. Sí, yo hago humedales y ahí estarían los filtros biológicos de microbianos, no tanto con plantas, que pueden servir para filtrar o potabilizar el agua. Y para tratar aguas de descarga, pues tenemos el éxito que hemos manejado, que se han manejado, por ejemplo, China e India, con la digestión anaeróbica, que produce también biogás, energía y fertilizantes, recupera los fertilizantes, y entender esto también de lo que hablábamos en la mañana, de que en los ciclos están involucrados no solo el agua, sino que el agua maneja, solubiliza, arrastra nitrógeno, arrastra plásticos también, y cosas que han perturbado el sistema natural. Pero si estudiamos bien lo del pasado, muchas cosas como eran originalmente, aunque algunas ya estaban perturbadas después de siglos, pero no había tanta perturbación como ahora. O sea, perturbación me refiero a daños, talas, desaparición de biodiversidad, erosión de suelos, salinización de agua, contaminación de cuerpos de agua. Y sí, para mí la respuesta está en la propia naturaleza. ¿Sí? ¿Para qué le buscamos en que si la ideología o si esto no? La naturaleza nos da instrumentos y cambia, ¿no? El celular del que estoy hablando no tiene ninguna ideología ni ha surgido en nada, sino no buscar culpables de la situación, ni tampoco imaginar, porque para mí como que nos enajenan. De hecho, venimos de un periodo enajenante. ¿Qué quiere decir enajenante o alienante? Quiere decir que no estábamos en nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos hechos para estar en el sol, para jugar, para caminar, para convivir entre nosotros. Y venimos de un periodo en que no fuimos nosotros mismos y que hemos tenido esta consecuencia y nos hemos desadaptado de nuestras de nuestra propia esencia, ¿sí? Y es lo mismo que sucede con mucha gente que sale de su tierra, que pierde su forma de vestir, de convivir, de comer, etcétera. Entonces tenemos que adaptarnos a cosas nuevas en las ciudades y ojalá que esto que creemos en las ciudades sea algo positivo y benéfico para el bien común de la sociedad. Gracias. Bueno, quiero decirles que son las 7:09. Ya estamos pasaditos de tiempo. Doctora, tenemos más comentarios, cuestionamientos, que no sé si para cerrar esta sesión, si le podemos dirigir por correo las preguntas al respecto, doctora, y pues me gustaría que cerráramos la conferencia. Sí, muchas gracias. Sí, yo quedo al pendiente vía correo. Y bueno, nada más como para cerrar, pues decir que como que cada disciplina tiene como sus temas predilectos y también sus herramientas, ¿no?, predilectas de acercarse. Pero también, pues un poco pensar en que a lo mejor la parte ideológica puede sonar como que no es tan importante, ¿no? O que la parte simbólica puede no sonar que no es relevante, o que a lo mejor es como darle vueltas a lo mismo. Sin embargo, estos elementos pues también tienen su aterrizaje en la realidad. O sea, estas partes que nosotros suenan así como que pues pensar a lo mejor en contra del capitalismo y pues que ya no queremos estar en el sistema y todo esto, pues tiene su aterrizaje en las movilizaciones, ¿no? Y en los movimientos y en los colectivos y colectivas, y eso también afecta la parte política. Hay como una visibilidad ahí muy clara. A nivel local hay ciertos argumentos que tienen su aterrizaje en la realidad. O sea, que tampoco es
pues que no afecten, digamos, ¿no? O sea, incluso las partes como que uno no cree, que uno pudiera no creer, pues también nos afectan, ¿no? Entonces, es importante mirarlo todo, a lo mejor no todos mirar todo, pero sí buscar, tratar de entender cómo otras disciplinas están acercándose a esto que parece etéreo, pero que llega a tener su influencia, pues, visible, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó esto de la pandemia y que muchos no se querían vacunar porque decían que te iban a inyectar un chip, no sé qué, y uno puede decir, bueno, sí, eso es una tontería, ¿no? Yo no lo creo, pero tuvo su aterrizaje terrenal, ¿no? En ciertos casos donde las personas no se querían vacunar, en ciertas poblaciones que intentaban linchar a los que iban a vacunar a la gente. Es decir, pues hay que mirarlo todo, ¿no? Porque también es parte de la realidad. Muchas gracias. Doctora Esmeralda, justo por eso para nosotros fue muy importante su participación. Tratamos de que este Día Mundial del Agua tuviera diferentes perspectivas. Nosotros, por la formación y el origen de nuestras carreras, vamos siempre más apegados a la parte técnica, ¿no? Pero el tener pues una interacción con estas ideas, con esta perspectiva distinta que es también muy importante, pues eso nos amplía la visión, nos amplía pues las alternativas de solución también, ¿no? Y por eso pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado estar con nosotros en este Día Mundial del Agua 2023. Y pues ya me aproveché y me metí en el cierre de la doctora Prado, pero ya la voy a dejar que cierre a ella. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora Lourdes, por su participación. Simplemente quiero cerrar mencionándoles que este año el lema del Día Mundial del Agua es la importancia del agua, como premisa para recordar la relevancia del agua dulce a la que todavía cerca de 2.200 millones de personas no pueden acceder. Como parte de la Agenda 2030, se quiere conseguir que todos los habitantes del mundo tengan acceso a agua potable. Y precisamente para informarnos, concientizarnos, sensibilizarnos, llevamos a cabo este ciclo de conferencias a través del Día Mundial del Agua 2023. Agradecerle, doctora, su participación. Y en este momento voy a compartir su reconocimiento, al cual lo leo. Reconocimiento a la doctora Esmeralda Priego Alvarado por haber participado como ponente en el Día Mundial del Agua con la conferencia Acercamiento a los abordajes y estudios en torno al agua desde las ciencias sociales. 22 de marzo del 2023, la doctora Lourdes Magdalena Peña Chen, coordinadora del grupo de investigación, fortalecimiento de competencias para la vida a través de proyectos universitarios extracurriculares, y el maestro Manuel Urbiola Ledesma, director de la División Ambiental, firman dicho reconocimiento. Muchas gracias, doctora. Que tenga buena tarde. Nos vemos, bye, que tengan buena tarde. Hasta